Bien, mis hermanos, como les decía, no vamos a tardar en este mensaje, hermanos. Les agradezco la paciencia, hermanos, les agradezco, hermanos, que Dios está poniendo en cada uno de nosotros el estar aquí en su casa para tomar su palabra, para renovar nuestras fuerzas, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente, hermanos, a algunos versículos de la palabra de Dios, porque como habíamos expresado la semana pasada, hermanos, vamos a darnos a la tarea de ver qué es el Evangelio. Ya hemos hablado en otras ocasiones qué no es el Evangelio, pero ahora estamos entrando en esta que es una mejor parte. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Entonces vamos a ir a la segunda carta, hermanos, de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, un verdadero hijo en la fe, como dice el apóstol Pablo. Alguien, hermanos, que aprendió el Evangelio, hermanos, día a día, hermanos, estando con el apóstol Pablo. Alguien que fue tomado desde muy joven y que ya siendo un hombre, hermanos, había sido encargado para cuidar a la iglesia. Había sido encomendado, hermanos, a estar supervisando a la grey del Señor. Alguien, hermanos, en quien Pablo depositó su confianza, hermanos. Pero no solo eso, sino que depositó, hermanos, mandamientos fieles, hermanos, que nos dicen la dirección a la cual Dios nos quiere llevar. Entonces, hermanos, en esta segunda carta de Timoteo, hermanos, vamos a ver lo que dice el versículo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, ¿sí? Amén. Del 7 al 10, hermanos, ¿sí? Vamos a leer segunda carta de Timoteo a Timoteo, versículos 7 al 10, hermanos. Es el primer capítulo, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Bien, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué, hermanos? De poder, hermanos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Por tanto, o sea, como Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por esa razón, hermanos, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Sí ve esa parte, hermanos? Dios es quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Vea, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí, hermanos? Dios no nos llama porque seamos buenos, porque sepamos mucho, porque le caigamos bien. Dios no nos llama por nada de nosotros, hermanos. Lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer. Dios nos llamó, hermanos, por su gracia, hermanos, por su propósito. Y eso fue, hermanos, desde la eternidad pasada, desde antes de que hubiera tiempo, hermanos. Y vean lo que dice el versículo 10. Pero ahora, o sea, en este tiempo, dice el apóstol Pablo, ahora, en este momento, en este horario, hermanos, ha sido manifestada, esa gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, hermanos, entonces vamos a buscar discernir esto, hermanos, con la palabra. Y entonces
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es el plan de Dios, ¿sí? Lo voy a poner acá, en el pizarrón. La semana pasada vimos, hermanos, que el Evangelio, hermanos, es una promesa que Dios hizo. Prometió la solución. Y esa solución se vino revelando cada día más hasta que Cristo estuvo presente. Dios prometió la solución en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios de la gloria que se hace hombre, que se manifiesta en carne, que tiene que nacer en un cuerpo mortal, viene, hermanos, y hace esta obra maravillosa. Pero ¿qué más es el Evangelio? El Evangelio es, hermanos, el plan de Dios. Entonces lo vamos a poner aquí, hermanos. El Evangelio es el plan de Dios. ¿Lo alcanza a leer ahí, hermanos? ¿Sí se alcanza a leer? Ok. Bueno, el Evangelio es el plan de Dios, hermanos. Y nuestra cita base, queridos hermanos, es entonces esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde dice, bueno, primeramente Timoteo, tú tienes que saber y tienes que tener bien presente que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Esto sí lo lee, hermano? Poder, amor, dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos dio. Dios nos dio este espíritu. Vea, hermano. El Evangelio es el plan de Dios, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Nosotros como unas personas caídas, seres, hermanos, perdidos, seres, hermanos, separados de Dios en pecado y bajo la esclavitud a Satanás, es decir, el problema fundamental. Nosotros, estando en condenación, hermanos, ¿cómo venimos a ser transformados? ¿Cómo venimos a ser reconciliados con Dios? ¿Cómo venimos a ser libertados de esa condena? ¿Cómo venimos a ser, hermanos, libres de Satanás? Y ahora tenemos este espíritu. Vea esto, hermanos. ¿Cómo nos ve Dios? Ante los ojos de Dios, hermanos, Él ve personas con su espíritu. Ve personas caracterizadas o distinguidas por tener poder, por tener amor y por tener dominio propio, hermanos. Dios nos ve así. Dios le está diciendo a Timoteo a través del apóstol Pablo: hey, Timoteo, los hijos de Dios tienen un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo llegamos a este punto de decir, los hijos de Dios tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Bueno, esto es, hermanos, porque el plan de Dios, hermanos, es transformarnos en esto, hermanos. Personas en las cuales habita el Espíritu de Dios y ahora su vida, hermanos, se distingue por tener ese poder, por tener ese amor y por tener ese dominio propio, hermanos. Vean cómo eso es diferente, hermanos, al estado natural, hermanos, a la condición espiritual de todos los seres humanos. Es bien diferente, hermanos. Ser un hijo de ira, ser un hijo de desobediencia, ser alguien separado de Dios, a que tú tengas dominio propio, hermano. Es totalmente distinto. Es muy distinto, hermanos, que tú seas una persona, hermanos,
que no ama. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es uno mismo, que seas una persona egocéntrica, solamente centrada en ti, solamente centrada en tus deseos, en tus propósitos, en tus pensamientos, en lo que a ti te conviene, a que tú seas una persona con amor, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es muy diferente, hermanos, que seas una persona esclavizada por Satanás, llevada y arrastrada por los deseos de Satanás a donde quiera y como se le dé la gana, a que tú tengas poder, hermano. ¿Sí alcanza a ver eso, hermanos? ¿Sí alcanza a ver que Dios, hermanos, nos está dando esto como un fruto de que hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo? Esto es contrario al problema fundamental. Es contrario, hermanos. Esa es la obra de Cristo, hermanos. Ese es el resultado, hermanos, de que Dios está trabajando cada día en nosotros. Pero ¿cómo llegamos a esto entonces, hermanos? Lo va a decir el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Ok. El 8 dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, porque tu vida ahora es así. Una vida de poder, de amor y de dominio propio, entonces da testimonio del Señor. Tú no te avergüences de hablar del Señor y aún participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Ahorita vamos a pasar esa parte. Pero es que vean, hermanos, aquí Pablo en el versículo 9 y en el versículo 10 nos va a dar la clave de cómo llegamos a este punto, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Es el plan de Dios, hermanos, y lo vamos a ver aquí. Dice ahí el versículo 9, si me puede acompañar, hermanos. Estamos en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios, ¿quién nos salvó? ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? Salvarnos. ¿Estamos en lo correcto, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me sigue? El plan de Dios es salvarnos y llamarnos, hermanos. Llamarnos con un llamamiento, ¿cómo dice ahí, hermanos? Amén, hermanos. Es un llamamiento santo, hermanos. Llamamiento santo. Y ese llamamiento, hermanos, esa salvación, no corresponden a nuestras obras, porque ya sabemos cuáles son nuestras obras. Son obras de condenación, son obras de desobediencia, son obras de la carne, son obras, hermanos, que reflejan solo enemistad con Dios. Dios no nos llamó por nuestras obras. Dios nos llamó, hermanos, ¿cómo dice aquí? Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vea, el plan de Dios es salvarnos y llamarnos, hermanos, para su propósito. Y llamarnos en su gracia. ¿Y dónde está esto? ¿En dónde encontramos el propósito de Dios y su gracia? En nuestro Señor Jesús, hermanos. En Cristo, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, hermanos? Dios no nos llama por quienes seamos o por qué lo que hayamos hecho, hermanos. No. Dios nos llama, hermanos, para que conozcamos esto. Propósito y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios, hermanos. Conocerlo a Él, hermanos, en su propósito y en su gracia. Y esa gracia, hermanos, nos fue dada, hermanos, lo voy a poner aquí en azul, desde la eternidad. Amén. Ahorita vamos a ir
a estos versículos. No vamos a tardar mucho, hermanos. Vea lo que dice el versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Esa salvación, hermanos, este llamamiento, este propósito, esta gracia ya fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene al mundo, hermanos, cuando Él nace de una virgen, cuando Él vive una vida en agrado a Dios, en los mandamientos de Dios, cuando Él comienza un ministerio público para ir a la cruz, hermanos. Ahora ya todo eso está manifestado porque Cristo ya está presente, hermanos. Y vean lo que hace el Señor Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte. ¿Cierto, hermanos? Amén. Quitó la muerte. Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner un tachecito de que ya venció. Quitó la muerte. Una palomita. ¿De qué dice ahí? Sacó a la luz. ¿Cómo dice, hermanos? Sacó a la luz, ¿qué? Sacó a la luz la vida. O sea, la vida estaba oculta para el ser humano. El ser humano no tenía, hermanos, vida. Viviendo estaba muerto y no tenía acceso a la vida. Pero ahora Cristo, estando presente, hermanos, quita la muerte y saca a la luz la vida, es decir, nos revela la vida. Nos revela, hermanos, la vida. ¿Y qué más dice ahí? Y la inmortalidad por el Evangelio. ¿De qué otra manera podemos decir inmortalidad, hermanos? Es un concepto bien sabido en la vida cristiana. ¿De qué otra manera podemos decir inmortalidad? Se lo pongo en azulito. Vida eterna, exactamente. Vida eterna. ¿Qué quiere decir inmortalidad? Vida eterna. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vea cómo es el desarrollo del plan de Dios. Ahora los hijos de Dios, ahora los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Él está obrando, porque Él está habitando en nosotros, hermanos, tenemos una vida, hermanos, caracterizada por el poder, el amor y el dominio propio. Esto proviene de Dios, no es nuestro, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios determinó salvarnos. Dios determinó llamarnos con un llamamiento santo para que conociéramos su propósito, su gracia, hermanos. ¿Y esto en quién radica? En nuestro Señor Jesucristo. Estas bendiciones tremendas, hermanos, nos fueron dadas desde la eternidad, hermanos. Y cuando Cristo se hace presente, entonces, ¿qué hace? Quita la muerte, la vence, la hace a un lado, ya no tiene efecto sobre nosotros. Y entonces da esta revelación, vida. Nos saca a la luz la vida, hermanos. Nos la hace conocer. Abre nuestros ojos para que veamos quién es la vida. Él es la vida, hermanos. ¿Y qué más? Vida eterna. Vida eterna, hermanos. ¿Se va entendiendo qué es el Evangelio, hermanos? Es el plan de Dios para llevarnos a esto, hermanos. Y para que nosotros, hermanos, vivamos de esta manera. Con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Contrario, hermanos, a la naturaleza caída del ser humano. Ese es el Evangelio, hermanos, el plan de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Dónde más podemos ver esto, hermanos? Vean, hermanos, vamos a ir rápidamente para terminar.
2 citas, hermanos. Por favor, vaya a la carta de Efesios, capítulo 1, hermanos. ¿Sí? Nuestra cita base, ¿cuál fue? Segunda de Timoteo 1, del 7 al 10. Pero ahora vamos a leer Efesios, hermanos. Efesios 1, hermanos. Capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está. Toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo. En el cielo, hermano, en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vea. Nos fue dado desde la eternidad. Aquí en Efesios nos dice que nos fue dado antes, Efesios 1, nos fue dado antes, hermanos, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está, hermanos, ese llamamiento santo. ¿Sí va cobrando sentido, hermanos? ¿Sí se entiende el Evangelio, hermanos? Vean, dice, hermanos, en amor, habiéndonos predestinado, Él nos puso en este camino, Él nos escogió para esto, hermanos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está otra vez. Dios nos escogió. Aquí está el propósito. Dios nos escogió. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Estos hijos. No los que están en desobediencia, no los que están separados de Dios en pecado y en esclavitud a Satanás. No, estos hijos, hermanos, que viven en poder, que viven en amor y que viven en dominio propio. ¿Vamos bien, hermanos? Según el puro afecto de su voluntad. Es esto, hermanos. Gracia. Él lo quiso así, eso es gracia, hermanos. A Él le pareció lo mejor, eso es gracia. Él tuvo esa determinación en su corazón y dijo, lo voy a hacer así. Eso es gracia, hermanos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros fuimos, hermanos, aceptados, o ¿cómo podemos decir también? Salvados, hermanos. Fuimos aceptos en el amado que es nuestro Señor Jesús, o salvados, hermanos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Ese es el Evangelio. Es el plan de Dios, hermanos. Es el plan de Dios. ¿Dónde más podemos ver esto, hermanos? Le pido vaya un poquito hacia atrás en su Biblia. Romanos 8, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Vea, hermanos. Romanos 8, 28. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Son llamados, hermanos. ¿Se da cuenta? Amén. Dios nos llama. El Evangelio es el plan de Dios. Todas las cosas en esta vida nos ayudan a bien porque el Evangelio, hermanos, es el llamamiento santo de Dios.
Está en su plan, hermanos, atraernos hacia Él. Está en su plan, hermanos, que nosotros vengamos a su presencia. Está en su plan que nosotros vengamos a Él en fe y en arrepentimiento. Hay un llamamiento de Dios para nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos dice, ven. Y no nos dice, ven, hermanos, en muchas ocasiones con palabras, sino con qué, hermanos? Con situaciones, con problemas, con enfermedades, con crisis, con temas fuertes, hermanos. Pero todo eso aún es cuidado de Dios, hermanos. Dios nos está llamando a su presencia, Dios nos está llamando a venir a Él, a conocerle a Él, hermanos. Por eso aquí Pablo dice, miren, no se preocupen, porque todas las cosas nos ayudan para bien, están empujando en la misma dirección. Todo eso va a colaborar, va a contribuir. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito somos llamados, hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Vean, 29, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, aquí podemos tener un ejemplo de la imagen de nuestro Señor Jesús. Poder, amor y dominio propio, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea, hermanos, cómo está. ¿Dónde está que nos haya predestinado Dios, que nos haya conocido? Que este plan de Dios, que es el Evangelio, nos fue dado desde la eternidad. Ya Dios nos había conocido. Aquí lo voy a poner. Conoció. Ya Dios nos había, hermanos, predestinado. Esto ya nos lo dio desde la eternidad. Los predestinó. ¿Para qué? Para ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un claro ejemplo de poder, amor y dominio propio, hermanos. Y ese es un sello de los hijos de Dios. Es una característica, un rasgo distintivo de los hijos de Dios, hermanos. ¿Ok? Y a los que predestinó, ¿qué dice? Justificó, ¿no? ¿Y qué es justificar? Es ser aprobados delante de Dios, es ser salvados, hermanos. Esto que tenemos acá. Salvados. Bueno, antes de justificó, dice a quienes llamó, ¿verdad? Me salté eso, una disculpa, hermanos. Ahí está nuevamente el llamamiento. Dios nos llamó, aquí está, hermanos. Dios nos justificó, es decir, que porque en su gracia nos hizo creer en la obra de Jesús, somos salvos. Aquí está, hermanos. Y a esos que justificó, hermanos, a esos, hermanos, también los glorificó. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde está, hermanos? Todo esto, aquí, hermanos, que hemos conocido el propósito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos, hermanos, que Él quitó la muerte, sacó a la luz la vida y nos ha dado esto, vida eterna. Esta vida está en Él mismo, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos, que es congruente la palabra de Dios?
El Evangelio, ¿qué es? Es el plan de Dios. El plan por el cual nosotros somos salvados y llamados por Dios, hermanos. Para que vivamos en su propósito, en su gracia. Todas las cosas que no podemos hacer de parte de Dios vienen en gracia. Él nos las provee, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Que cada uno de nosotros pueda reflejar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es nuestro Señor Jesucristo? Tenemos un ejemplo. Poder, amor, dominio propio, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Llamamiento santo, justificados al creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y un día, hermanos, glorioso, sea que nos llame el Señor a su presencia, o sea que Él venga, hermanos, seremos transformados para estar por la eternidad con Él. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el plan de Dios. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? ¿Se entiende la palabra, hermanos? Amén. Gloria a Dios, entonces, hermanos. Que podamos ir distinguiendo, hermanos, qué es el Evangelio, hermanos. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu plan. Un plan perfecto y maravilloso, Señor. Que tú diseñaste, Señor, en tu eternidad. Que tú diseñaste, Señor, en tu sabiduría. Que visualizaste, Señor. Y a pesar de que pasó mucho tiempo para que se manifestara, Señor, lo que tú has determinado en tu corazón es fiel, es firme, permanece y se ejecuta a la perfección. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos escogiste desde siempre. Nos escogiste aún cuando no había tiempo. Nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos apartaste para ser conforme a la imagen de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tu poder, tu Espíritu está obrando eso en nosotros. Que podamos ser personas con poder, con amor, con dominio propio, como un fruto de tu salvación. Te agradecemos, Señor, porque tú nos pusiste en este camino, Señor, para que en el tiempo de tu misericordia fuéramos llamados a tu evangelio, fuéramos traídos para creer, fuéramos traídos para conocer tu nombre y glorificarte, Señor, para poner toda nuestra confianza en tu obra en esa cruz, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque no nos llamaste conforme a nuestras obras, porque eran obras que nos llevaban a la muerte, nos llevaban a la condenación, a la destrucción. Tú nos llamaste en tu gracia y en ese propósito verdadero. Gracias, Señor, porque verdaderamente nos trajiste para hacer en nosotros esta obra tan maravillosa de salvación. Padre, un buen día, Señor, estaremos glorificados en tu presencia por tu gracia, Señor, porque verdaderamente por nuestras vidas no lo merecemos, pero hemos sido justificados, hemos sido aprobados delante de tus ojos, Señor, por el sacrificio de Cristo, y ahora limpios ante ti, Señor, en ese perfeccionamiento que tú haces día con día en nuestras vidas, Señor. El pecado menguará, la muerte ya ha sido vencida, no hay maldición sobre nosotros. Tú, Padre, nos llevarás a tu presencia hermosa, maravillosa, sublime, para estar contigo por la eternidad. Gracias por tu evangelio, gracias por este plan, Señor. Gracias, Señor. Permítenos, Padre, entenderlo. Permite, Padre, que nosotros podamos abrazar tu evangelio. Podamos saber, Señor, que tú esto ya lo tienes hecho desde la eternidad. Que tú lo viste, Señor, desde antes de que hubiera un mundo.
Gracias, Señor, porque nos amaste de tal manera que nos consideraste a cada uno de nosotros para que no hubiera muerte. Tú la quitaste para darnos vida en tu nombre, para que nosotros estuviéramos en vida eterna. Gracias, Señor, por esta obra tan maravillosa de la buena noticia. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén, hermanos. Amén, hermanos. Que podamos, hermanos, distinguir, hermanos, qué es el Evangelio, hermanos. De esa manera, hermanos, nosotros nos podemos aferrar con claridad, hermanos, al plan de Dios. ¿Sí? Y soltemos lo que no es el Evangelio y solamente nos aferremos al Evangelio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les amo en el amor de Cristo. Gracias por estos minutos extras que me concedieron, hermanos. Dios permite, hermanos, que la buena semilla del Evangelio esté en nuestros corazones. Crezca, se fortalezca, dé frutos, hermanos. De esos frutos. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Primeramente Dios, nos vemos en 15 días.